Bueno, buenas tardes a todos. Y dado que vamos un poquito justos de tiempo, vamos a pasar directamente al caso. Espera que tenemos... Yo os voy a presentar el caso de una mujer de 32 años, es administrativa, casada, sin alergias, sin hábitos tóxicos, y refiere desde hace 4 años despeños diarreicos, le ocurren 4 o 5 veces cada semana, que vienen precedidos de dolor abdominal cólico. Ocasionalmente ha visto un poco de sangre roja en las heces o ha manchado el papel higiénico al limpiarse, y muchas veces estos síntomas aparecen tras algunas comidas, aunque ha sido incapaz de averiguar qué alimentos se los provocan. Los síntomas siempre han sido diurnos, no impiden el descanso nocturno. La escala de Bristol, las heces frecuentemente son de tipo 6-7, y además aqueja una importante distensión que se va incrementando a lo largo del día y por la noche tiene que aflojarse la ropa. No existen antecedentes familiares de cáncer de colon, de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. El examen físico es completamente normal, no hay pérdida ponderal. Y la paciente aporta a la consulta unos análisis sanguíneos con hemograma y bioquímica rutinaria normal. Los análisis incluyen una serología celíaca que es negativa. El estudio parasitológico fecal es negativo y está pendiente del resultado de calprotectina fecal, que es de 45. Y si quieres, doctor Balboa, empiezas el abordaje diagnóstico. Muy bien, pues calprotectina fecal 45. ¿Qué haremos? Pues mirar, este es un estudio que salió el año pasado, bueno, es una recopilación, una recomendación de un grupo de unos grupos de expertos que decían cómo manejar el paciente cuando tiene síntomas de intestino irritable. Fijaos, sintomatología compatible, con una analítica de sangre y con una serología negativa. Si no hay factores de riesgo y hay diarrea, recomiendan directamente hacer una calprotectina fecal. Y en caso de que sea normal, lo orientan ya directamente como un intestino. Este es, insisto, salió este año pasado y es muy concluyente en cuanto al manejo del paciente con sospecha de intestino irritable. ¿Por qué la calprotectina? Porque mira, permite diferenciar de una forma muy fiable del paciente que tiene una patología inflamatoria del que no. De hecho, es lo que nos da miedo. En gente joven con diarrea, siempre la sospecha del Crohn, de la patología inflamatoria, nos preocupa, y el tener unos niveles adecuados de calprotectina prácticamente excluye la posibilidad de una inflamatoria. La paciente también sangraba, y posiblemente en gente joven, simplemente haciendo una buena exploración física, un tacto rectal, veríamos la mayor parte de las veces. Y el tacto rectal es una maniobra que bueno, se está perdiendo. De hecho, fijaos que cuantos más años se lleva desde la graduación, pues se siguen haciendo más tactos. La gente joven apenas hace tactos rectales. Y si hablamos de las como especialidades, los digestólogos aún tenemos la manía de meter el dedo en el culo, pero el resto de la gente lo hace muy poco, muy poquito. Bueno, los urólogos quizá nos ganan en esto también, eso también es cierto. Pero de alguna manera, a veces simplemente en una paciente joven con rectorragias, un tacto rectal podríamos ver esa fisura, esas hemorroides, y no nos daría miedo de que se nos escape algún tipo de patología. Este estudio lo que nos demuestra es que realmente en el estudio de la rectorragia, la colonoscopia nos permitiría ayudarnos en el diagnóstico, y veis cómo realmente los pacientes pues puede haber algunos casos de cáncer, sobre todo, pero fijaos un detalle que es muy interesante. En ese estudio, todos los pacientes tenían más de 40 años. Una paciente como la nuestra, de 32 años, no había ningún caso de cáncer. Es decir, siempre conocemos algún caso. Pues yo tengo un chaval con 25 años que tuvo un cáncer. Vale, pero eso es la excepción, no puede cambiar nuestros planes diagnósticos. Esto vengo a presentarlo porque el hecho de que veamos un poco de sangre en gente joven no siempre significa que tenga que tener nada más. Y de hecho también se avala por este otro estudio que es más reciente, desde el año pasado, en el que valoran qué importante tiene pues, el cambio en el ritmo deposicional, la presencia de sangre o anemia. Aquí la verdad es que el estudio no está muy dirigido a nuestro target, de nuestra paciente de 32 años, pero sí que igualmente podemos ver como en caso de que haya sangrado, incluso con anemia, por debajo de 55 años la posibilidad de un cáncer de colon es muy baja. Yo creo que deberíamos no tener miedo a ello. Entonces, ¿qué tenemos de diagnóstico? Pues esta paciente cumple criterios, tiene un dolor abdominal recurrente, lleva más de 4 años con síntomas, tiene más de un día a la semana, de hecho tiene 3 o 4 días a la semana, y realmente tiene diarreas que le mejoran la defecación, o sea que en principio cumple criterios de intestino irritable. Además, las diarreas son predominantemente, tienen más de un 25% de diarreas, con lo cual hablaremos de un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. Es lo que tiene nuestra paciente, mientras no se diga lo contrario, Miki. Entonces, en la diarrea crónica, el abordaje, y esto es un esquema,
sacado de un grupo, una reunión que hicimos aquí en Barcelona sobre recomendaciones del manejo de la diarrea crónica, y podéis ver cómo después en caso de que no haya una diarrea, si la calprotectina sale normal, descartamos la celiaquía y después se pregunta si hay distensión. ¿Por qué? Porque a veces es verdad que la distensión abdominal puede provocarse por alteraciones en los alimentos. Y esto es así porque fijaos que muchos pacientes con intestino irritable, 2/3 partes de los pacientes, relacionan su sintomatología con los alimentos. Empeoran con las comidas, quieren saber qué alimentos evitar, mejoran con la dieta, es decir, parece que la alimentación es muy importante en el intestino irritable. No me voy a meter en este tema porque de hecho es motivo de otra charla, pero sí que hay básicamente consejos dietéticos que hay cosas que pueden empeorar el intestino irritable, como las comidas ricas en grasas, las comidas abundantes, y después ya específicamente algunos alimentos podrían empeorar los casos. Y por eso las recomendaciones son medidas generales, pues comidas escasas, frecuentes, evitar la grasa, evitar estimulantes. Y ya en aquellos pacientes en que tenemos patología, intolerancias alimentarias, dietas específicas. Y esto es un grupo de pacientes, ¿vale? Volvemos a abordar este algoritmo que tuve a bien ocultar la última línea de abajo del todo, esta que pone, porque miraros que, fijaos, cuando el propio algoritmo ya pone cuando la diarrea está presente, pone un signo poco afortunado, una cruz, pero bueno, es lo que hay. Y entonces con este signo poco afortunado lo que indica es que se considera la realización de un test del SECAT. Fijaos, el manejo diagnóstico ya lo ponen como una cosa prioritaria, antes de hacer ningún tipo de maniobra. Y esto es así porque desde hace años ya sabemos que un gran porcentaje de pacientes con trastornos funcionales, con diarrea funcional, tanto intestino irritable como diarrea funcional crónica, este estudio fue un estudio que nos fastidió un poco al principio porque realmente nos desmontó el chiringuito, porque, fijaos, analizaban 60 pacientes con diarrea funcional crónica y, de hecho, nos quedamos con un 20% de los pacientes prácticamente. Todo el resto le encontraron algunas causas. Y la causa más frecuente de todas, la diarrea por malabsorción de ácidos biliares. Y, fijaos, casi la mitad de estos pacientes, un 45%, tenía este tipo de trastorno. Sabéis que la malabsorción de ácidos biliares hay de varios tipos, la 1, la 2 y la 3. La 1 es cuando cortamos un trozo de la parte donde se reabsorben los ácidos biliares, que es el intestino delgado, el ilion terminal. Hay un tipo 2, que son aquellos pacientes que tienen una diarrea por ácidos biliares de origen familiar, muchas veces, y que no hay una causa clara, es idiopática. Hay una tercera causa, que la más típica es la colecistectomía. Cuando os venga un paciente a la consulta con diarrea y que le han quitado la vesícula, vamos a apostar por esta causa como el origen de la diarrea. Y aquí también está englobado el intestino irritable, que en el intestino irritable se produce un exceso de producción de ácidos biliares. Finalmente, hay un último grupo, que es el tipo 4, que es cuando se estimula la síntesis hepática de ácidos biliares, y aquí está la metformina. Y es otra causa también de diarrea crónica en muchos pacientes que vienen con diarreas, y si les pillas que toman metformina quitándosela, muchas veces mejoran de la diarrea. Este es un esquema que hice explicando cómo funciona la circulación enterohepática de ácidos biliares. ¿Veis? El hígado fabrica la bilis, se libera con las comidas. La mayor parte de esta bilis es reabsorbida y retorna por la circulación enterohepática, vuelve de nuevo al hígado. Esto provoca una disminución de la síntesis de ácidos biliares que hace que el hígado fabrique menos ácidos biliares. En los pacientes con intestino irritable, con diarrea crónica, este mecanismo se va al garete. Tienen una síntesis mayor de ácidos biliares y, en vez de ir la mayor parte de los ácidos biliares hacia la circulación enterohepática, muchas veces muchos de estos ácidos biliares van hacia el colon, y ahí el colon tiene un efecto irritante, produce lactatos, produce aumento de la secreción, produce unas diarreas, que es el motivo principal que tienen nuestros pacientes de queja. No es casualidad, fijaros que esto ya es un estudio, un metaanálisis sobre la prevalencia de la malabsorción de ácidos biliares, específicamente en pacientes con intestino irritable con diarrea. Fijaos, casi una tercera parte de los pacientes tienen esta alteración. Por eso que el protocolo, el algoritmo de diagnóstico recomendaba en esos pacientes ya empezar directamente por esto, porque tenemos la posibilidad de a la primera encontrar con facilidad la causa de sus diarreas. El diagnóstico básicamente se establece por el test del SECAT. Básicamente es dar un ácido biliar marcado, después si tiene mala absorción. Eso nos explicará de forma detenidamente el doctor Guardiola en qué casos recomienda hacerlo y cómo maneja a estos pacientes. Otra opción es usar colestiramina. La colestiramina es un quelante de los ácidos biliares. El grupo de la Mutua, Fernando, hizo un estudio hace años en el que comparaba colestiramina con hidroxipropilcelulosa. Y la verdad es que
funcionaba muy bien, pero el problema es que le funcionaba también muy bien el placebo. O sea, la hidroxipropilcelulosa le funcionó casi tan bien que un poco más y le arruina el estudio. Sí que es verdad que cuando comparábamos ambas, tanto el placebo como la sustancia, todo mejoraba, pero mejoraba más con la colestiramina. Esto fue motivo de una carta de unos británicos que decían que, bueno, que esto ya lo habían descrito ellos. Y es verdad, en el 2003 había en un congreso británico de digestivo, se presentó este caso con 10 pacientes con diarrea en el que ellos usaban hidroxipropilcelulosa y mejoraba. Es decir, tuvieron mala suerte de elegir placebo porque daban un placebo que era activo como tratamiento. Pero bueno, de todas formas funciona, insisto. En el manejo de la diarrea funcional, pues las guías recomiendan buscar activamente esto. Sí que es verdad que incluso la americana dice que si las pruebas no son disponibles, si tenemos un test del SECAT, perfecto. Pero si no la tenemos, la respuesta clínica a la colestiramina puede ser útil en el manejo de estos pacientes. Y es importante saberlo, porque fijaos, este es un estudio británico en el que valora la calidad de vida de 90 pacientes con diarrea por ácidos biliares. Fijaos una cosa, casi la mitad llevan 5 años con síntomas antes de que le llegue el diagnóstico. Y hay alguno que llega hasta los 30 años de diarreas crónicas hasta que a alguien se le ocurre pensar que tiene una diarrea por ácidos biliares. Y eso es importante, porque fijaos, antes del tratamiento, por ejemplo, si miramos la cantidad de diarreas explosivas, pues vemos que realmente, previo en azul es antes de la medicación, pues fijaos que en total prácticamente el 100% tienen diarreas explosivas. Y una cosa que limita mucho la calidad de vida de los pacientes y que les afecta mucho es los problemas de incontinencia. Es decir, fijaos que aquí se puede ver, en esta gráfica, que como previo a la medicación, previo al tratamiento, solamente un 10% de los pacientes con diarrea por ácidos biliares no habían tenido episodios de incontinencia. El 90% había tenido algún episodio de incontinencia. Es tremendamente humillante para los pacientes. Y después del tratamiento podemos ver cómo realmente todos estos síntomas mejoran. Por eso, en principio, si tenemos una paciente con diarrea funcional, que pensamos que es un trastorno funcional, pensar siempre como primera opción terapéutica. Perdona. ¿Qué? ¿Qué? Olvidad todo lo que he dicho. No tiene ninguna importancia. Miki, por favor, acláranos el caso este. Como ha dicho muy bien Agustín, la calpro es muy importante para muchas cosas y una de las principales es diferenciar funcional de orgánico y por tanto IBS de IBD. No es lo mismo la situación con 45 que con 345 y si fuera 3500 sería todavía más diferente. Tenemos en el GTQ, que es el Grupo Español de Cronicolitis, como sabéis, en España, tenemos un curso de residentes que hace más de 20 años que funciona, más de 50 cursos y casi todos los residentes han pasado por ahí. Y utilizaré lo que les explicamos a nuestros residentes, a nuestros médicos jóvenes. Les decimos que en marcadores en sangre, PCR sobre todo, y más recientemente en heces, calprotectina, es muy útil, sobre todo para diferenciar, insisto, organicidad de funcional. Y un dato más de hasta qué punto puede ser útil y precisa la calprotectina en esta situación. Fijaros a la izquierda, en ese estudio se comparaba funcional, alguna patología inespecífica o Crohn, colitis ulcerosa. Fijaros qué diferencia en la magnitud de los valores entre calpro y las otras situaciones. Y si vamos a la gráfica de la derecha, en las curvas ROC, la precisión diagnóstica, la línea roja, es la de calprotectina y es muy preciso, mucho más que la PCR y mucho más que los síntomas, por ejemplo, ¿no? En el diagnóstico diferencial con esta paciente que nos han planteado diarrea, dolor abdominal, algo de sangre en heces, pues cualquiera de estas cosas tendríamos que descartarlas, las infecciones también, pero estamos sobre todo entre funcional e inflamatoria y sabéis que, aparte de los síntomas, un aspecto importantísimo cuando hay, sobre todo, y siguiendo ese esquema que nos mostraba el doctor Balboa, sospecha de organicidad calprotectina alta, será la colonoscopia, que es el gold estándar. Sabéis perfectamente los hallazgos que encontramos en Crohn y en colitis ulcerosa, y en este caso, lo siento, y después de este hallazgo de la calprotectina alta, se le hizo una colonoscopia y tenía una colitis ulcerosa de localización izquierda con una actividad leve moderada. He puesto moderada porque en algún punto pues, llegaríamos a este grado de actividad con esta imagen que tenéis aquí. Recuperamos el caso de la paciente. El doctor Balboa
revisado muy bien hasta qué punto dolor y diarrea pueden estar en relación a pues, un síndrome de intestino irritable, la importancia de la mala absorción de sales biliares, que luego el doctor Guardiola incidirá más sobre ello. Yo haré 4 pinceladas sobre este síntoma que tenía con determinadas características, pero hasta qué punto la presencia de sangre en heces puede ser relevante y qué debe hacer o en qué nos puede ayudar. En la anamnesis nos puede ayudar en la diferenciación entre Crohn y colitis ulcerosa. Las dos pueden dar sangre en heces, sí, pero fijaros en el lado izquierdo, aquí en colitis ulcerosa, el lado izquierdo de los síntomas, básicamente el sangrado rectal va a estar presente siempre, incluso en las fases más iniciales y de menor actividad endoscópica, y hay algo de sangre. Luego las características, recordad, el esputo rectal, un poquito de sangre con moco, la urgencia, el síndrome rectal, eso va a ser muy característico. Ups, ahora estoy yo y no está la presentación, aunque yo la sigo viendo aquí, ¿eh? En enfermedad de Crohn puede haber sangre en heces, por supuesto que sí, no sé si esto Vicens nos lo puede arreglar mejor, la presentación que yo. En Crohn puede haber sangre en heces, por supuesto que sí, pero los dos síntomas príncipes son dolor abdominal y diarrea, y a partir de ahí pues puede haber también pérdida de peso según la extensión, enfermedad perianal, muchísimas más cosas. Y la presencia de este síndrome sangre en heces también tiene, aparte de sospechar, luego veremos qué pasa en la colonoscopia, pero sospechar, creo que tiene una colitis ulcerosa o tiene una enfermedad de Crohn, con esa calprotectina de más de 150, de 300 y pico, también la presencia de sangre en heces nos da una idea clara de la gravedad. Y eso, y por ese motivo, y aquí sean los 3 aspectos endoscópicos, de izquierda a derecha, leve, moderada, grave, en colitis ulcerosa, y que, por ejemplo, se traduce en el índice de Mayo, que conocéis perfectamente, pues el síntoma sangre en heces, a nivel de actividad clínica, clásicamente siempre ha formado parte de los índices que utilizamos, el Trulops inicial, el Trulops-Witz modificado, o, por ejemplo, en la clasificación de Montreal, de clasificar la severidad entre S0, S1, S2, S3, de remisión a grave, tendremos cuantas más deposiciones, pero también cuanta más sangre en heces, junto a otros síntomas, tendremos esa definición clínica de gravedad de la colitis ulcerosa. Este síntoma de sangre en heces lleva alguna vez a una hemorragia importante con repercusión hemodinámica que ponga en peligro la vida del paciente. Muy pocas veces, pero como siempre hay casos descritos y os pongo unos casos de un grupo, de una publicación española que incluso era refractario a tratamientos como era en su caso la embolización. Bien, en la anamnesis puedo tener una idea entre si tiene Crohn o colitis ulcerosa. Evidentemente me hago una idea de cuán grave o cuánta actividad va a tener ese paciente. Una vez tengo el diagnóstico hecho y he puesto un tratamiento, de nuevo esa presencia de sangre en heces es un dato muy importante para nosotros, para evaluar la respuesta, y muy importante para el paciente, porque lo que más le preocupa al paciente con colitis ulcerosa es ver sangre en las deposiciones. Cuando le pones un tratamiento y la sangre desaparece, eso es motivo de alivio y no solo nosotros pensamos que vamos bien, el paciente lo vive de forma igual. Y solo un ejemplo, un tratamiento de colitis ulcerosa con mesalazina, en que se comparaban 2 ramas de tratamiento, el factor, una de las cosas más importantes era la rapidez con la que el sangrado rectal desaparecía, que podía ser al cabo de pocos días, y había un porcentaje de pacientes a los 7 a los 14 días que dejaba de haber sangre en heces. Y este era uno de los datos que nos decía, oye, en colitis ulcerosa, además de la mesalazina oral, añadir el supositorio, incluso en las colitis extensas, es bueno porque mucho antes va a desaparecer ese síntoma de sangre en heces. Pues bien, esta paciente, insisto, que para sorpresa de todos, porque los síntomas podían sugerir funcionalidad, pero la calprotectina dio la pista de que tenía una colitis limitada, leve, moderada, pero que estaba ahí. La tratamos con lo que hacemos habitualmente en colitis leve moderada, mesalazina oral y rectal, supositorio en este caso, y añadimos beclometasona también. ¿Cuál es el racional para utilizar este tratamiento? Pues las guías de la ECO nos dicen que en este caso exactamente la colitis izquierda, el tratamiento de elección será este combo, mesalazina oral y rectal, la oral mínimo 2 gramos, yo utilizo como mínimo 4 habitualmente, con enema supositorio, como visteis, para mejorar antes. Dosis única, mucho más, mejor cumplimiento, y luego, si las cosas no van bien, utilizamos rescate, corticoides, etc.
Insisto, y os mostré el dato de que la combinación de oral y rectal hacía que desapareciera antes la sangre en heces, pero también, si vamos a los criterios, a los parámetros de respuesta clásicos, mejoría a 4 o 8 semanas, remisión a 4 o 8 semanas. El combo oral y rectal da mejor resultado que solo oral. Y en cuanto, ¿por qué añadimos beclometasona, el Clipper en este caso en España? Porque veis que en este contexto, respecto a solo utilizar mesalazina, nos añade en remisión más de un 20% más de respuesta. ¿Cuál fue el outcome de esta paciente? Pues la paciente mejoró, desapareció la sangre, hubo una mejoría en principio, sobre todo del aspecto de la sangre, esto fue clara. La paciente luego tuvimos una calprotectina normal, lo simplifico para no alargarme en el caso, incluso hay una rectoscopia que demuestra la completa cicatrización mucosa, pero, y eso es lo decepcionante, la paciente reapareció en los síntomas, no ya la sangre en heces, pero sobre todo la hinchazón, el dolor abdominal, los episodios de diarrea diurna frecuentes. Es decir, la paciente tenía una colitis ulcerosa, le indujimos la remisión clínica y endoscópica, pero esta es mi última diapositiva, nos lleva a una de las conclusiones que siempre salen en nuestro curso, que es el overlap. Los pacientes no tienen solo Crohn o colitis o solo IBS, sino que de entrada hay un solapamiento. Si el 15% de la población tiene patología funcional, hay un 15% de pacientes con Crohn y colitis que también tienen patología funcional. Y en segundo lugar, sabéis que después de infección, después de inflamación, también es más frecuente, con lo cual debemos de tener en cuenta que no todo lo que le pasa, incluso bien diagnosticado de Crohn y colitis, no todo lo que le pasa a los pacientes será inflamación y debemos de ser capaces de identificar esos síntomas y tratarlos adecuadamente, como nos comentaba el doctor Balboa. Pues muchas gracias por vuestra atención. Todo el árbol de decisión, o gran parte al final, se ha basado en la determinación de calprotectina. En este caso era un error y al final no era lo que parecía. Pero ¿hasta qué punto tenemos que ser minuciosos en cómo se recogen las heces, en si son líquidas o no? Si él o la paciente toma antiinflamatorios o toma inhibidor de bomba de protones, porque, es decir, hacer algún comentario sobre ese aspecto, si realmente es el punto clave la calprotectina. Yo creo que la calprotectina es, a ver qué piensa Agustín, yo diría es súper importante, es fácil de realizar, cada vez nos hemos acostumbrado más a incluirla en nuestro manejo. Luego hay otro aspecto que es cuán disponible tienes la endoscopia, y insisto, no es lo mismo 32 años que más de 50 o más de 55, antecedentes, etcétera. Y claro, no es lo mismo en nuestro centro, en el Centro Médico Tecnon, tenemos un acceso muy fácil a la endoscopia y quizás en la medicina pública, si hay una lista de espera de mucho tiempo, pues es menos práctico. Pero que es muy importante la calpro, seguro, ante la duda hemos de ir a endoscopia para verificar. ¿Tú cómo lo ves, Agustín? De hecho, hay una pregunta del chat que comenta lo mismo. La calprotectina puede dar falsos positivos, antiinflamatorios, falsos negativos, etcétera, etcétera. ¿Qué valor deberíamos dar a niveles levemente aumentados? Yo creo que lo de los 50... No, ni de broma. Eso quizás yo empezaría a plantearme niveles significativos por encima de 120 con clínica compatible. Por debajo, incluso si os parece claramente que es muy funcional y tal, a veces se puede repetir antes de plantear una endoscopia si hay problemas para hacerlo, pero mínimo, o sea, lo que ponen los valores de referencia hasta 50 son completamente... no son válidos para esto concretamente. Claro, no hay que tomar antiinflamatorios, hay que evitar, de hecho sí, hay que preguntar si ha tenido un proceso inflamatorio agudo, sea cual sea. A lo mejor estamos hablando de una paciente con una diarrea aguda persistente, de más de 4, en este caso no, son 4 años, pero a veces vienen pacientes con una diarrea de 4 semanas. Hombre, si pienso que la calprotectina muy posiblemente tenga una diarrea aguda o subaguda, y entonces todavía no es el momento. Evitar los antiinflamatorios, evitar el consumo de inhibidores de la bomba de protones puede hacer que tengamos niveles más bajos y por tanto sean más reales a lo que realmente tiene la paciente.